Bienvenidos estudiantes y padres de familia del curso Quinto 4. Lluvia y bendiciones para todas las familias antonianas. De manera virtual les saluda la docente Rocío Betancourt, quien los felicita por su ardua labor y les invita de manera positiva a continuar con este trabajo, todo por la salud y el bienestar de nuestras familias. De nuevo les comparto este hermoso mensaje. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. En el día de hoy continuamos con nuestro trabajo virtual en el área de matemáticas con los siguientes temas: ecuaciones, fraccionarios, ampliación, reducción y congruencia de figuras. Tengan en cuenta, apreciados estudiantes, ir pausando el video a medida que va avanzando para que de esta manera comprendan con más facilidad el contenido de cada una de las diapositivas y los videos complementarios a cada tema para así lograr un mejor aprendizaje. Ahora damos inicio con la diapositiva número 1, la cual nos da la definición sobre qué es una ecuación. Ecuaciones. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos como datos y desconocidos o incógnita, relacionados mediante operaciones matemáticas. A continuación observamos con atención 3 diapositivas, las cuales nos explican de una manera dinámica los diferentes elementos de una ecuación, como son: primer miembro, segundo miembro, términos, constantes, incógnitas y coeficientes. Observemos con atención el video explicativo al tema. Curso de solución de ecuaciones, y ahora vamos a ver eso, cómo solucionar una ecuación de primer grado. Bueno, pues vamos a empezar de lo fácil a lo complicado, digámoslo así, complicado, porque en ecuaciones, la verdad, si observamos detenidamente este video, vamos a ver que no hay una ecuación difícil de resolver, todas son fáciles, pero vamos a empezar con la más sencilla. El método más utilizado para resolver una ecuación, primero pues sería mentalmente resolverla, como esta, como es tan sencilla, es fácil de resolver mentalmente, pero ya más adelante vamos a ver que el método más utilizado es despejar la variable, ¿sí? Acuérdense que la variable es, en este caso, la letra, que es el valor desconocido. Entonces, para despejar la variable, primero vamos a ver, como recomendación, siempre primero miremos que hay dos lados de la igualdad. En este caso es el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Cuál es el lado izquierdo? Pues el que está a la izquierda del igual. El lado derecho, el que está a la derecha del igual. ¿Qué es despejar la variable? Despejar la variable es observar, por ejemplo aquí, la variable, o sea la letra X, voy a hablar de ahora en adelante de la X. La X está en la parte izquierda, la idea sería quitar todo lo que está acompañando a la X, que en este caso es el número más 2. Entonces despejar la variable es quitar ese número de ahí, digámoslo así, yo siempre lo explico como que aquí supongamos que hay dos canastos. Entonces la idea es que en este canasto solamente vamos a dejar la letra, por eso tenemos que quitar este número de ahí y pasarlo para el otro canasto. Pero siempre que pasamos un término de un lado para el otro, acuérdense que los términos son los que están separados por más o por menos. En este caso aquí está separado primer término y segundo término. Siempre que pasamos un término de un canasto, digámoslo así, para el otro, o de un lado de la igualdad para el otro, siempre tenemos que cambiarlo de signo. Entonces voy a escribir aquí cómo quedaría, ¿no? Como ustedes no tienen la posibilidad de borrar en el cuaderno, yo sí podría hacerlo aquí borrando, diría borro el 2 y lo coloco acá, ¿sí? Pero como ustedes no tienen esa posibilidad, tenemos que acostumbrarnos a hacerlo por pasos. Entonces, lo que voy a escribir aquí es cómo quedaría esta expresión borrando el 2 de aquí y escribiéndolo acá. Pero entonces acordémonos que cuando pasamos un término de un lado para el otro, tenemos que cambiarle el signo. Entonces, ¿cómo quedaría borrando el 2 y escribiéndolo acá? Simplemente quedaría x igual a 10, ¿sí? Entonces aquí está nuestro primer canasto y aquí está nuestro segundo canasto. Y el 2 ya no lo voy a escribir aquí, sino lo voy a escribir en el otro, pero cambiándole el signo. Entonces ya no va a ser 2, sino menos 2.
Y lo último que hacemos es pues resolver las operaciones que hay dentro de cada canasto. Entonces aquí quedaría x, porque no hay nada que hacerle, igual, y aquí resolvemos esa operación, 10 menos 2 que es 8. Y ya resolvimos la ecuación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la x es igual a 8. Obviamente eso lo sabíamos, creo que desde el comienzo. ¿Por qué? Pues porque aquí sería 8 más 2 es igual a 10. Como les decía, pues obviamente el primero el más fácil. Vamos a ir subiendo un poquito de nivel. Ahora vamos a ver cómo despejar la variable aquí. Nuevamente hay dos canastos, pero en este caso no hay sino un solo término. Pilas con esto, ¿no? En el ejercicio anterior había dos términos, que era una suma. Acuérdense que, por ejemplo, si tenemos 5x más 2 menos 8x, aquí ¿cuántos términos hay? Hay un término, dos términos y tres términos. Entonces, si pasamos un término de un lado para el otro, lo cambiamos de signo, ¿sí? Pero en este caso solamente hay un término. Entonces, cuando hay un solo término, el método que se utiliza para quitar el número que está ahí, entonces recuerden que tenemos que despejarlo. O sea, este numerito 5 tendríamos, digámoslo así, que echarlo aquí en este otro canasto. Pero como no se puede pasar cambiándolo de signo, entonces el método que se utiliza es dividir por este mismo número. Acordándonos que en las igualdades hay que hacer las operaciones en ambos lados, exactamente la misma operación. Entonces, ¿qué operación es? Aquí dividimos por este mismo número, el que queremos quitar, 5, y al otro lado de la igualdad también dividimos por exactamente ese mismo número. Si vamos a hacer el siguiente paso, que es hacer las operaciones, aquí podríamos decir que el 5 se elimina con el 5. Acuérdense que cuando hay una fracción y arriba, o sea en el numerador y en el denominador, hay el mismo número, se pueden eliminar. Entonces, ¿qué me quedó? Voy a escribir lo que me quedó para no tener que borrar. Aquí me quedó solamente la x igual, y aquí ¿qué me quedó? Aquí dice 20 dividido en 5. 20 dividido en 5 es 4. Y ya encontramos la respuesta de nuestra ecuación. La x valía 4. Ya sé que hasta ahora vamos en la mitad del video, pero les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes practiquen. Antes de seguir, ya saben que ustedes pueden pausar el video y practiquen resolviendo estos dos primeros para pasar a la segunda parte del video, que es pues ir complicando un poquito más los ejercicios. Entonces resuelvan estas dos ecuaciones y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Entonces acordémonos cómo se solucionaba aquí. Como está el número multiplicando a la x, el método que se utiliza es dividir por ese mismo número. Entonces, como la x está acompañada del número 3, dividimos por 3 en ambos lados de la igualdad. Aquí al lado izquierdo se eliminan. Entonces, ¿qué me quedó? X igual, y aquí 21 dividido en 3, que es 7. Y ya tenemos la solución. Aquí acordémonos que es el método de las canastas. Entonces aquí hay una canasta y aquí hay otra canasta. Tenemos que quitar ese 8. Pero entonces ese 8 al quitarlo y pasarlo para acá cambia de signo. Entonces en la primera canasta que nos queda solamente la x igual al 10, y echamos ese 8 en la segunda canasta cambiándole de signo. Entonces sería 10 más 8. Resolvemos esta operación. 10 más 8 es 18. Vamos a ver ahora la solución de otro tipo de ecuaciones, como por ejemplo esta ecuación. Siempre que haya varios, bueno, volvemos a mirar. Siempre que haya varios términos, aquí está un lado de la igualdad, o sea un canasto, y aquí está el otro lado de la igualdad. En este lado donde está la x es donde nos debemos fijar. En este lado hay dos términos, 1 y 2. Primero siempre lo que hacemos es quitar términos que se puedan quitar de un canasto para el otro. En este caso, obviamente yo no puedo quitar el 5x porque solamente podemos quitar términos. Entonces el 5x no lo podría pasar, la idea es dejar la x sola. Entonces este 3 lo voy a pasar de aquí para acá. ¿Sí? Entonces acuérdense que cambia de signo. ¿Cómo nos quedaría? Dentro del primer canasto está 5x. Bueno, voy a colocar los dos canastos. Aquí está el igual. Entonces dentro del primer canasto quedaría el 5x. Y dentro del segundo canasto quedaría ese 43 que ya estaba. Y este 3 que lo vamos a pasar para el otro canasto cambiándole el signo, entonces menos 3. Hacemos la operación, entonces nos queda, voy a colocarlo aquí ya sin los canastos, 5x igual a 43 menos 3, que es 40. Podríamos seguir mirando que son canastos, pero como ya aquí en donde está la x hay un solo término, acuérdense que cuando hay un solo término
se divide por el mismo número que está con la x, ¿sí? Ya después lo vamos a ver que podemos decir como está multiplicando pasa a dividir, pero por ahora acostumbrémonos a que como la x está con el número 5, dividimos por 5 y al otro lado también dividimos por 5 y entonces aquí se nos elimina el 5 con el otro 5, aquí voy a escribir el igual y queda x igual a 40 dividido en 5 que es 8. Y ya tenemos la respuesta de nuestra ecuación. Seguimos viendo más ejercicios, pero antes les voy a aclarar algo para ir apresurando las cosas o para ir cogiendo el tiro más rápidamente. Sí, por ejemplo, si tenemos 5x igual a 40, que era algo como lo que teníamos en la ecuación anterior, también podemos decir que podemos pasar de un canasto para el otro números que están multiplicando a la x. Pero esto solamente se puede hacer cuando hay un solo término, ¿sí? O sea, como para no decir dividimos por 5 y dividimos por 5, entonces simplemente esa división la hacemos mentalmente, ¿sí? Ya sabemos que vamos a dividir por 5, entonces aquí dividimos por 5, eliminamos y queda x igual a, aquí lo voy a dejar así, 40 dividido en 5, que uno se acostumbra a decir cuando el 5 está multiplicando lo pasa para aquí, para abajo, o sea, lo pasa a dividir, ¿sí? Que es lo que se hace aquí, y pues entonces queda x igual a 8. Voy a hacer otro ejemplo de esto. Entonces para quitar el 7, ¿sí? El 7 es el que tenemos que quitar. Como este 7 está multiplicando, pasa a dividir, entonces quedaría x igual a 56 dividido en 7. Y hacemos la operación, entonces nos queda que x es igual, acuérdense que siempre se resuelve hacia abajo. 56 dividido en 7, que es 8. En el siguiente video vamos a ver cómo solucionar ecuaciones cuando la x o la letra, recuerden que no necesariamente puede ser la x, cuando la letra está varias veces dentro de la ecuación. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por ahora les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen, como siempre. Ya saben que ustedes pueden pausar el video, ustedes van a resolver estas dos ecuaciones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Y estas son las respuestas. Primero se tiene que quitar los términos, entonces este menos 5 pasa al otro lado como más 5, aquí hago la operación, 23 más 5 es 28. Y por último, cuando hay un solo término, ese 4 que está multiplicando pasa aquí a dividir al 28 y 28 dividido en 4 es 7. Lo mismo aquí, primero se quitan los términos, este 7 que está sumando pasa al otro lado aquí a restar, hacemos la resta, 25 menos 7 que es 18 y por último ese 9 que está multiplicando pasa a dividir y aquí hacemos la operación 18 dividido en 9 que es 2. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Seguidamente vamos a encontrar algunas diapositivas explicativas al segundo tema sobre fraccionarios o fracciones y sus subtemas como son parte de una fracción, lectura de fracciones, clases de fracciones y sus 4 operaciones. Vamos a leerlas y a prestarle mucha atención a su contenido. Fraccionarios. La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Parte de una fracción. En ella encontramos en la parte superior el numerador y en la parte inferior el denominador. Numerador nos indica la cantidad que se tomará del entero. Es el número que se escribe sobre la línea fraccionaria. En este caso, el número 2, el cual nos indica la flecha verde. Denominador indica el total de partes iguales en las que se ha dividido el entero y se escribe bajo la línea. En ese caso, el número 3, el cual nos indica la flecha roja, y la línea fraccionaria, que es la que nos representa a la división. Los invito a que observen con atención las siguientes diapositivas y continúen con la lectura de cada una de ellas, su definición, ejemplos y sus videos complementarios al tema. Hola, ¿sabes qué tendrán que ver las fracciones con bombones? No, no es una rima. Mira. ¿Cómo se llaman los números que se escriben como medios?
Se llaman fracciones. ¿Por qué son dos números, uno arriba y otro abajo? Porque las fracciones tienen un número arriba llamado numerador y un número abajo llamado denominador, que me indica la cantidad de partes en la que puedo dividir un entero. ¿También podríamos seguir partiendo los medios? Por supuesto. Durante el recreo a una alumna le surgió una duda y sería bueno que entre todos pudiéramos darle una respuesta. Ella repartió unos bombones entre sus amigas y cuando terminó se dio cuenta de que le sobraban. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Entonces ella quiere repartir 6 bombones entre 4 amigas. ¿Cómo divide los que le sobran? A cada una le da un bombón entero y le quedan 2. Le sobran 2. Porque 6 dividido 4 da 1 y de resto queda 2. Ahora piensen, ¿qué podemos hacer con esos 2 bombones? Los divido por la mitad y puedo seguir repartiendo bombones. ¿Quieres decir que cada una va a tener más de un bombón, Mati? Sí, yo creo que a cada niña le corresponde un bombón y medio. ¿Cómo escribirían la cantidad de bombones que le corresponde a cada una? Yo lo sé. Un bombón entero y un medio más. Si sumo los 4 medios bombones, formo 2 bombones enteros. Es decir, que con 4 veces un cuarto, formo otro bombón. No lo sabía. Exacto. Pero recuerden que para repartir las partes, estas tienen que ser siempre iguales. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? Estoy ordenando los discos de música y me di cuenta que del total, que son 20, la mitad son de boleros. ¿Y el resto? Tengo 5 de tango y otro tanto de jazz. Papá, ¿pasamos los números a fracciones? Veamos cuánto aprendiste esta semana en la escuela. Dijiste que tienes 20 y que la mitad son de boleros, es decir, que 10 son de boleros. Sí, más 5 que son de tango y el resto de jazz. Es fácil. Los discos de boleros son la mitad, los de tango son un cuarto y el otro cuarto son los de jazz. Perfecto, Luciana. Te felicito porque pudiste resolver las fracciones muy rápido y bien. Y ahora sí vamos al tablero para ver lo fácil que es sumar, restar, multiplicar y dividir números fraccionarios. Y lo primero que debemos tener claro es que todas las operaciones de fracciones, suma, resta, multiplicación y división, se resuelven multiplicando. Ustedes me van a decir, ¿cómo así que si yo voy a sumar lo que tengo que hacer es multiplicar? Sí, así es. Por eso es que de pronto a veces a uno le va mal en matemáticas, porque a ustedes les ponen la suma 5 tercios más 2 quintos y como dice más, muchos estudiantes lo que dicen es, pues si dice más, toca sumar 5 más 2, 7 y 3 más 5, 8. Este es un error muy común. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la suma está acostumbrado a decir la suma se resuelve sumando, la resta restando, la multiplicación multiplicando y la división dividiendo. Sí, eso se hace en los números enteros. Pero en las fracciones, como lo vamos a ver más adelante, todas las operaciones suma, resta, multiplicación y división se resuelven multiplicando. Ya vamos a ver varios ejemplos de esto. Para la suma, y también funciona para la resta, debemos multiplicar primero denominadores y después en X. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer esta suma, 3 quintos más 1 cuarto, tenemos que recordar esto. Primero se resuelve multiplicando, pero multiplicando ¿qué? Denominadores y luego en X. Entonces vamos a realizarla. Primero, denominadores. 5 por 4 los denominadores, acordémonos que son los números que están abajo. 5 por 4, 20. Miren que lo que yo hago es una multiplicación. Ya multiplicamos denominadores. Ahora, ¿qué multiplicamos? Multiplicamos en X. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra mente hacemos una X aquí. Siempre, un consejo es que multipliquemos primero estos dos y luego estos dos.
Estos dos, ¿cómo se llaman? Extremos, y estos dos se llaman medios. Entonces multiplicamos en x 3 por 4, 12, y luego aquí dice más 1 por 5, 5. Ya aquí nos quedó una operación que no tiene que ver nada con fracciones, simplemente aquí dice 12 más 5, que eso es 17, sobre 20. Siempre al final, si se puede simplificar, debemos simplificar. Si no se puede, pues lo dejamos así. Vamos a hacer otro ejemplo ahora de una resta para ver que se resuelve de la misma forma. Entonces, suma o resta se resuelve exactamente igual. Entonces, primero multiplicamos denominadores. 4 por 2, 8. Y luego multiplicamos en x. Ya lo voy a hacer un poco más rápido. 3 por 2 es 6. Como aquí dice menos, colocamos menos. Esa es la única diferencia entre la suma y la resta. Si aquí está más, colocamos más, pero si es resta, colocamos menos. Y luego 1 por 4, 4. Y ya, como les digo, nos queda una operación que es muy sencilla de hacer. En este caso 6 menos 4, que eso es 2, sobre 8. Aquí, como sí podemos simplificar, simplificamos, sacamos mitad, mitad de 2, 1, y mitad de 8, 4. Y entonces el resultado es un cuarto. Aquí solamente estoy hablando de fracciones, no estoy hablando de enteros o de fracciones negativas. Si ustedes ya están en grados superiores y desean recordar con negativo, por ejemplo, si aquí dice menos 3 o si aquí dice menos 4 o menos 2 o menos 1, pues los invito a que me soliciten ese video y con muchísimo gusto lo haré. Ya vimos cómo se resuelve la suma y la resta, ahora vamos con la multiplicación. La multiplicación es la operación más fácil, obviamente también se resuelve multiplicando, pero en este caso ya no se multiplican denominadores y luego en x, esto es solamente en la suma y la resta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Multiplicamos primero los de arriba y luego los de abajo. Bueno, yo lo digo así, pero los de arriba acordémonos que se llaman numeradores y los de abajo se llaman denominadores. Vamos a hacer un ejemplo. Un error muy común que cometen los estudiantes es que quieren hacer esto como la suma, entonces quieren multiplicar denominadores y luego en x. Esto sucede solamente para la suma y la resta. En la multiplicación multiplicamos los de arriba y los de abajo, entonces vamos. Los de arriba, 2 y 3, 2 por 3, 6. Ahora los de abajo, 5 por 4, 20. Ya terminamos la multiplicación. Solo que siempre en las fracciones, si se puede simplificar, hay que simplificar. Aquí se puede sacar mitad de 6, 3, y mitad de 20, 10. Y entonces el resultado es 3 décimos. Ya vimos la multiplicación, ahora por último vamos a ver la división. La división se resuelve multiplicando también, pero en este caso, ¿qué va a hacer? No se multiplican denominadores y luego en x, porque vuelvo a decirles, esta es la única diferencia. Esto es para la suma y la resta, los de arriba y los de abajo es solo para la multiplicación, y ahora lo que multiplicamos son los extremos y los medios. ¿De qué hablamos de extremos y medios? La división se puede explicar o se puede realizar de dos formas. Por ejemplo, si yo les digo 2 quintos dividido en 4 tercios, esa división se puede escribir de esta forma con el símbolo dividido, o también se puede escribir de la siguiente forma: 2 quintos dividido en 4 tercios. Creo que esta es la forma que les parece más sencilla a los estudiantes, pero vamos a ver que las dos son igualmente fáciles. Primero vamos con esta. Para saber cuáles son los extremos y los medios, simplemente lo que tenemos que mirar es la forma en la que tenemos que escribir esto. ¿Cuáles son los extremos? Las esquinas, digámoslo así. En este caso, los extremos se le llama al primero y al último. ¿Pero al primero y al último qué? Observemos que si nosotros miramos aquí y escribimos estas fracciones, primero tendríamos que escribir el 2 primero, luego escribiríamos sobre 5, luego escribiríamos dividido en 4 sobre, y el último número que escribiríamos sería el 3. Entonces el primer número que escribimos y el último se llaman extremos, y obviamente los otros dos se llaman medios. Entonces, para resolver esta operación, arriba van los extremos y abajo van los medios. Entonces hacemos esa división. ¿Cómo se resuelve la división? Multiplicando. Entonces primero los extremos, 2 por 3, 6, y abajo van los medios, o sea los otros dos, 5 por 4, 20. Como se dan cuenta, lo que les decía al comienzo del video, todas las operaciones se resuelven multiplicando. No se les olvide esto y verán que les va a parecer muy fácil de aquí en adelante todo lo que tenga que ver con fracciones. Por último, obviamente aquí tenemos que simplificar. Mitad de 6, 3, y mitad de 20, 10. O sea que la respuesta era 3 décimos. Esto es
cuando la división se escribe de esta forma. Pero como les decía, la división también se puede escribir así, pero si nosotros lo observamos es lo mismo. Miren que los extremos son el primero y el último. ¿Cuál sería el primero que escribiríamos? 5 tercios dividido en 2 cuartos. ¿Cuál es el primero y cuál es el último? Siguen siendo los mismos. Estos son los extremos y los del centro se llaman medios. Entonces arriba escribimos los extremos, pero vuelvo a decirles, se multiplican entonces los extremos. 5 por 4, 20. Y abajo multiplicamos los medios. 3 por 2, 6. Aquí se puede simplificar, entonces mitad de 20, 10. Y mitad de 6, 3. En este caso nos dio 10 tercios. Obviamente porque esta era otra división, no era igual a la división que había hecho, ¿no? De rapidez la voy a hacer de la forma recta, digámoslo así. 5 tercios dividido en 2 cuartos. Esta es la misma división que dice aquí. Miramos cuáles son los extremos, el primero y el último. Esos dos van arriba, entonces 5 por 4, 20 sobre los medios, 3 por 2, 6. Simplificamos al igual que aquí, mitad de 20, 10 y mitad de 6, 3. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema, los tipos de fracciones. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un medio, ¿ya te diste cuenta? El numerador es menor que el denominador. Si esta fracción la convertimos a decimal, nos da como resultado 0.5, y eso es menor que el entero. Ahora vamos a verlo como dibujo. Tengo aquí mi entero, el denominador me dice que parta mi entero en 2 partes iguales. Y el numerador me dice que coloree una. Como te puedes dar cuenta, esta es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Además te puedes dar cuenta que su decimal y su dibujo no alcanzan un entero. Estos ejemplos son de fracciones propias: 5 séptimos, 8 décimos, 4 quintos y 2 novenos. Como te puedes dar cuenta, en cada una de estas fracciones, el numerador es menor que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones impropias, y son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 3 medios. Si esto lo convertimos a decimal, es igual a 1.5, y si lo hacemos en dibujo, necesitamos 2 enteros, porque tenemos que tomar 3 medios. Este entero lo divido en medios, y este entero también lo divido en medios. Ahora tomo 3 medios, 1, 2 y 3. Como te puedes dar cuenta, en esta fracción nos pasamos del entero. ¿Por qué? Porque es 1.5 el decimal y necesitamos 2 enteros para poder tomar los 3 medios. Esta es una fracción impropia. Algunos ejemplos de fracciones impropias son 7 quintos, 9 medios, 5 tercios y 10 octavos. En todas estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con las fracciones enteras. Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador, por lo tanto, se trata de un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo 2 medios, que es igual a un entero. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí
Aquí tengo mi entero, lo divido en dos partes iguales y tomo dos partes. ¿Ya te diste cuenta? Cuando el numerador es igual al denominador, estamos hablando de un entero y se les llama a este tipo de fracciones fracciones enteras. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo 7 séptimos, 9 novenos, 6 sextos y 10 décimos. Como ya te diste cuenta, su numerador es igual al denominador y cada una de ellas representa un entero. Ahora vamos a ver las fracciones mixtas, y esta es la combinación de un entero y una fracción. Algunos ejemplos son un entero 5 séptimos, 3 enteros 4 quintos y 6 enteros 1 medio. Son fracciones mixtas porque tienen enteros y fracciones. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones decimales, y son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Aquí tengo 2 décimos, 6 centésimos y 75 milésimos. Como te puedes dar cuenta, todos sus denominadores son potencias de 10. Regalado, ¿verdad? Pasamos a un tercer y último tema, ampliación y reducción de figuras, la cual nos dice que consiste en aumentar o disminuir el tamaño de una figura manteniendo su forma. Observamos la figura del centro, la cual es la figura original, y a su izquierda observamos la reducción de la figura. A la derecha observamos la ampliación de la misma figura. Seguidamente encontraremos otras diapositivas explicativas al tema, las cuales espero que les sean de gran ayuda en el desarrollo de su guía número 6. Ya para terminar, les comparto el siguiente mensaje. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Thomas Edison. Bendiciones y éxito en su trabajo.